responsable político del PC de aquí del Centro Comarcal, la compañera Eloína Terrón y el camarada Justino, que es el responsable provincial. Sin más, no vamos a entretenernos mucho, le voy a dar la palabra a Eloína, que tiene bastantes argumentaciones para explicarnos lo que se trata, esta gran obra de arte que vamos a presentar aquí en la comarca, porque va a tener bastante actividad. El León acoge muy bien, espero que nervioso la gente participe y venga a ver la exposición, que es, yo creo que bastante bien. Las mujeres, yo creo que deben ser muy importantes que vengan a verla, porque así van a reconocer el trabajo de unas grandes mujeres que con mucha tenacidad y con mucho orgullo personal lucharon contra un régimen que punía automáticamente a las mujeres, vamos, que eran nuestras criadas, de nuestros maridos, de nuestros hijos, de todo, eran de todo. Si no tenían nada, simplemente el ser mujeres y grandes luchadoras. Espero que Eloína os ponga mejor al día en ese tema, porque es una buena compañera que soy, y además está bastante metida en la materia. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, gracias por su asistencia a este acto. Yo quiero felicitar primero y agradecer el gran esfuerzo que ha hecho el Partido Comunista en traer esta exposición primero a León y después a Ponferrada. Y también agradecer al Ayuntamiento de Ponferrada y a la Biblioteca Pública por su exposición aquí. Quiero decir que yo esta exposición la conocí en Madrid y realmente en ese momento yo estaba buscando para hacer un documental sobre la recuperación de la memoria histórica, sobre las mujeres, y me pareció entrañable. Y la verdad es que disfruté muchísimo viéndola y me pareció buenísima idea que el Partido Comunista hiciera un gran esfuerzo y la trajera, porque, bueno, pues para la gente que no puede ir a Madrid, el tener esto y el poder verlo me parece que es muy importante, porque habla de nuestro pasado más cercano y es importante conocer nuestro pasado para saber cómo es nuestro presente y cómo podremos cambiar el futuro. Esta exposición está elaborada por la Fundación de Investigaciones Marxistas y el objetivo que tenía era visibilizar el papel de la mujer en la lucha por una sociedad más justa, en la lucha por los valores de la República y la represión que luego sufrió. Es verdad que la historia, normalmente toda la historia, está centrada mucho más en los hombres. Por eso me parece tan importante este trabajo que ha hecho la Fundación de Investigaciones Marxistas, porque esto nos dice que las mujeres estuvieron ahí, que participaron, que fueron sujetos políticos activos en crear una sociedad más justa y que por eso sufrieron represión. Y esto es lo que nos cuenta esta exposición. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que no es cierto. Yo creo que la imagen necesita las palabras para explicar el porqué. Y eso es lo importante en esta exposición también, el que nos preguntemos por qué. ¿Por qué se quiso hacer esta represión tan grande sobre las mujeres? ¿Qué es lo que se había defendido? ¿Qué valores habían planteado para que se hiciera este tipo de represión? Y yo quiero plantear que nuestra historia reciente, nuestra historia del pasado siglo, habla de la gran discriminación que existía hacia las mujeres, las dificultades para acceder a la cultura, a la educación, la dependencia y la absoluta sumisión hacia los hombres, hasta tal punto que la primera vez que se reconoce el que las mujeres puedan votar es en 1924, pero se establece que solamente las mujeres solteras, nunca las casadas, porque si no, su voto podía estar en contra del que emitía su marido y eso podía traer un problema. Las mujeres no podían trabajar si no era con el consentimiento de su marido y no podían cobrar su sueldo a no ser que su marido les diera autorización para ello.
Tampoco se podía investigar la maternidad, por ejemplo, la paternidad. Había un montón de mujeres solteras que eran empujadas a la prostitución o a la cárcel y a la pobreza, a ser madres solteras y tener que hacer frente al cuidado de sus hijos. En esta situación, la República y la participación de las mujeres en la República supuso un cambio extraordinario. Supuso que las mujeres pasaron de esta situación de dependencia y sumisión a una situación de ser sujetos políticos, de participar en la creación de las leyes, de participar en el planteamiento de qué tipo de sociedad se quería construir. Y así fue como empezaron a estar ahí diputadas como Victoria Kent, Dolores Ibárruri, Margarita Nelken, Clara Campoamor, mujeres que defendieron que la sociedad tenía que estar construida de otra forma. En la Segunda República, en octubre de 1931, se reconoce, por ejemplo, el derecho a voto de las mujeres. Y eso cambia completamente su estatus. También se reconoce el derecho al divorcio. Se reconocen leyes que defienden la maternidad, que defienden que la legislación laboral tiene que tener en cuenta la situación de maternidad de las mujeres. Se reconocen leyes que plantean que en la investigación de la paternidad las mujeres pueden decidir y pedir que se investigue la paternidad sobre sus hijos. Y se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Se reconoce el derecho de las mujeres al acceso a la educación. Toda esta legislación que se fue promulgando durante la Segunda República hace que con el alzamiento, con el golpe de Estado que ejerció el ejército contra la República, se intente acabar con todos estos avances. Pero sobre todo se quiere acabar con esa idea de mujer independiente, de mujer que es capaz de tomar decisiones, de mujer que quiere participar en la vida política y en la vida pública y de mujer que lucha por la igualdad de derechos. Y en ese sentido, la represión que se ejerce sobre las mujeres es brutal. No diría que más brutal que los hombres, creo que era una represión muy diferente. Era una represión que se ejercía sobre la familia, sobre ella como sustentadora. Muchos de los hombres estaban o muertos o en la cárcel, sobre ella para no dejarle ningún medio económico para sacar adelante su familia. Ahí están las mujeres que las rapaban el pelo y las paseaban por las plazas diciendo esas son las rojas, hay que acabar con las rojas, esas son las rojas. El darles el aceite de ricino, los fusilamientos, las 13 rosas. Quiero decir, hubo una represión terrible sobre las mujeres. Otra de la represión que también figura en uno de los paneles, se plantea que el hecho de ser marxista, dicen, es debido a un gen, que las mujeres lo transmiten. Y entonces se hace toda una investigación sobre cómo las mujeres transmiten el gen marxista. Y lo que hacen es separar a las mujeres, a las madres, de sus hijos en las cárceles. Hay investigaciones que dicen que ahí empieza el robo de niños. Bueno, eso los historiadores son los que tienen que decir ese tema, pero sí que hay algunas investigaciones que apuntan sobre ese tipo. Yo creo que es una exposición extraordinaria que hay que ver y hay que leer porque nos ayuda a conocer la lucha de nuestras antepasadas, la lucha de nuestras abuelas y saber que esa es una lucha que se mantiene actualmente. Quiero decir que todas tenemos que luchar por un mundo más igualitario y más justo. Y más en el momento actual que vemos que se siguen recortando derechos. Yo les invito a ver la exposición, les invito a que disfruten. La palabra disfrutar lo digo así en un tono, porque es dura ver cuánto dolor hay detrás de todo eso. Pero también es necesario saber que esa es nuestra historia y que de ahí salió también la lucha contra el franquismo en 1970, en 1960. Esas son las herederas de esa lucha. Hablan mucho sobre... Hay una mujer que quiero mencionar especialmente, es Victoria Kent.
Victoria Kent fue diputada en 2 legislaturas durante la República, ella era abogada y fue directora general de prisiones. Ella fue la que cambió la situación de las prisiones. Antes de entrar ella ahí, se utilizaban grilletes, la gente tenía grilletes, las prisiones eran antros de represión absoluta. Y ella decía que la gente tiene que rehabilitarse, que estar en la cárcel es suficiente castigo, pero que tiene que tener derecho a una rehabilitación. Entonces cambió completamente la legislación que había en ese momento en las cárceles, quitó los grilletes y creó el Cuerpo Especial de Funcionarios y Funcionarias, que aún está vigente. Planteó que la gente que trabajaba en la institución de la cárcel tenía que ser gente profesional, gente formada. Hasta entonces estaban las monjas. Vemos que con el franquismo lo que vuelve son las monjas a las cárceles. Vuelven a ser las monjas las que dirigen las cárceles, especialmente las de mujeres. No sé qué más comentarles respecto a esta exposición. Simplemente decirles que es una exposición entrañable, que nos ayuda a pensar cómo ha sido el papel de las mujeres en contra de una época de las más oscuras de nuestra historia, cómo defendieron una sociedad más igualitaria y más justa para todos y cómo sufrieron represión. Y eso es algo que, debido a la desigualdad y a la discriminación, muchas veces se nos olvida. Por eso me parece que esta exposición es mucho más valorable. En esta exposición se ve, al principio, las cárceles eran galeras, lo que se llamaba galeras de mujeres. Y Victoria Kent crea la cárcel modelo de ventas, que verán ahí. Ella, por ejemplo, dice que las mujeres tienen que estar, las madres que están en prisión tienen que estar con sus hijos, porque luego los separan completamente. En la época del franquismo, sobre todo en la época de represión que muestran estos paneles, las madres solo podían estar con sus hijos media hora al día. En esta exposición también figuran 2 mujeres de León y bueno, yo conozco alguna más que ha sufrido esa misma represión, que aún vive y que cuenta un poco todo lo que nos cuentan estos paneles. En ese sentido yo les invito a verla, a comentarla con sus amigos y amigas y compañeras para invitarles a que vengan a verla, porque es nuestro pasado, porque es necesario ese reconocimiento y porque es nuestra historia reciente y